Vulcan en esta guerra en realidad estaba muy ocupado defendiendo por sí solo el mundo volcánico de Caldera. Caldera es un mundo especial, en especial para Vulcan, y su culpa en cierto evento que no va al caso en esta guerra. La cuestión es que a pesar de su defensa férrea no era suficiente, y gracias a que Kurland sabía de su ubicación, gracias a que la Inquisición sabía de su ubicación, lograron reforzar a Vulcan con guardias marines y Skitarii. Lograron destruir la luna de ataque en Caldera, salvando al planeta para alivio de Vulcan. Con Vulcan a bordo, la invasión a Ulanor sería efectiva. La invasión fue difícil, pues encontraron una resistencia masiva, por lo que tuvieron que usar medidas desesperadas para solo poder aterrizar, y después de una férrea defensa, el primarca y varios maestros de capítulo lograron encontrar a la bestia. La bestia resultó ser más dura de lo que creían, masacrando a las fuerzas imperiales y reduciendo a los maestros de capítulo de ultramarines y puño carmesí y al capitán de los ángeles sangrientos a un charco de sangre. Vulcan ordenó que los sobrevivientes salieran y él se encargaría de la bestia de manera personal. La bestia literal medía 10 metros y hablaba gótico humano de manera perfecta. Vulcan, siendo el más grande de los primarcas en altura, sabía que no podía ganar y optó por sacrificarse para que los sobrevivientes lograran escapar. Ambos cayeron en el generador principal del templo de Gorko y Morko, y Vulcan absorbiendo toda la energía Wag que sería letal para cualquier humano, pero Vulcan, al no solo ser un primarca, sino un perpetuo, logró enfocarla en un último ataque. Enfocó su martillo de guerra imbuido en Wag, la Doom Tremor, directamente en la cara de la bestia, detonando el generador y causando un efecto en cadena que destruyó el templo, destruyéndose ambos, primarca y caudillo. Sin la bestia, los orcos cayeron por sí solos y los imperiales lograron salir hacia Terra, pero la guerra aún no acababa. Se escuchaban en todas las comunicaciones una frase: "Estoy masacrando, la bestia no había muerto", para el horror de los imperiales. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. No todo estaba perdido. Kurland y Vangorish estaban en planes de la creación de los Guardianes de la Muerte. En vez de enviar marejadas de marines espaciales para liquidar una invasión, se enviarían pequeños grupos de esos marines, pero diferentes capítulos para acabar con la amenaza de raíz. Esto causó un pequeño conflicto, pues daba a entender que existiría un capítulo que violaría los dictámenes del Codex Astarte y sería declarado herejía. Se pensó en negar la posibilidad, pero la luna de ataque encima de Terra se reactivó con oleadas de orcos, y la propia bestia liderándolos, declarando la matanza contra la humanidad. Así, el uso de manera extraoficial de los Guardianes de la Muerte para atacar la luna, mientras que la flota la distraía y el Mechanicus transportaría la luna a otro lado, usando ingeniería inversa. Lo lograron a medias, pues la mitad de la luna se transportó, pero la otra quedó hecho pedazos, y muchos escombros cayeron a Terra, incluso dañaron parte del Palacio Imperial, matando a miles de millones. Kurland sabía que la Guardia de la Muerte no sería suficiente, así que planeó traer una fuerza que llevaba exiliada en el sector Pacificus, las Hermanas del Silencio. Fueron encontradas y luchaban contra los orcos que sentían miedo de los psíquicos y ellas. Al principio se negaron, pero cuando Kurland tenía la bendición del propio Vulcan, aceptaron unirse. El fin de la guerra estaba por llegar. Kurland ordenó una nueva invasión. Capturando un orco psíquico y con la ayuda de las Hermanas del Silencio, le dio un plan para hacer un Wag inverso y acabar con la guerra, que ya estaba llevando al borde de la destrucción al Imperio. Pero por desgracia solo obtuvieron una fracción de las fuerzas que la vez anterior. En el asalto, el Lord Imperial Kurland fue en persona para acabar con la bestia, junto con el alto mariscal Bohemundo de los Templarios Negros, el maestro del recién fundado Guardianes de la Muerte, Asger Wasfid, y 6 marines de una Kill Team liderados por Tyrese, un asesino llamado Beast Krule, el Skitarii Alpha 13 Zal, un escuadrón de hermanas de 6 integrantes por Cavalanera Brazanas, el comisario Elias Goss y 2 Ogrins para el asalto junto al mago Phaeton Laurentis, Eldon Urkedix y sus servidores con un orco psíquico. La batalla fue cruenta y el enfrentamiento con la bestia fue brutal, pero se logró vencer al implosionar al orco en el ritual de las hermanas y hacer un Wag inverso, lo que causó un efecto en cadena del que muchos orcos murieron, y la bestia quedó incapacitado para ser asesinado. Pero esta efímera victoria se tornó en amargura cuando descubrieron la horrible verdad. La bestia que enfrentó Vulcan estaba vivo, junto a sus hordas. Kurland, al ver alrededor, se dio cuenta de que en la sala habían 6 orcos Prime y 6 legiones, los que daban a entender que la bestia no era una única bestia, sino 6, y que el más grande que enfrentó Vulcan estaba frente a Kurland. Kurland estaba mal herido de su pelea anterior a una de las bestias, y no fue rival para el más grande,
quien literalmente dio el último golpe al asesinar a Courland, dando fin al último puño imperial. Tras la masacre que estaban haciendo los orcos contra los sobrevivientes, los imperiales no tuvieron más opción que huir con el cadáver de Courland de vuelta a Terra. Ya no había esperanza. Se acabó. Todo. Todillo. El imperio estaba pasando sus últimos días y muchos capítulos se resguardaron en sus mundos esperando lo peor. El eclesiarca se volvió loco y veía a estos orcos como salvadores y les pedía a los mundos cardenales que se rindieran, dando como resultado masacres indiscriminadas a población civil. Mientras tanto, en Inwit, los sucesores solo podían despedir al último puño imperial, que dio como resultado la complementación de la fiesta de las espadas. Fue durante esta festividad cuando a alguien se le prendió el foco. El protocolo del último muro estaba activado, ¿no? Eso significaba que en la teoría la legión de los puños imperiales estaba activada, ¿verdad? Entonces, por regla de 3, los puños imperiales estaban más vivos que nunca. Esa persona que no solo tuvo la idea, sino que se ganó la fiesta de las espadas, fue el maestro del capítulo de los puños ejemplares, Máximo Stein, que bajo un acuerdo todos los capítulos donaron a sus marines para recrear a los puños imperiales, y él renunciando a su capítulo para ser el nuevo maestro de los puños imperiales. Los puños habían renacido. ¡Ahora esto es personal! Esta vez con la ayuda de Vangoris, se hartaron de las tratas políticas del Senado y literalmente amenazaron a los altos señores para enviar todo hacia Ulanor. En una táctica desesperada, pero deliberadamente hicieron una táctica orca. Usaron asteroides llenos de orcos y otros con fuerzas imperiales destrozaron todo Ulanor. En el proceso, con todo este bombardeo, fuego a quemarropa de varias naves e incluso la propia falange, lograron llegar con la bestia y con los orcos psíquicos lograron acabar con la bestia teniendo graves pérdidas. Y Tain casi asesinado en el proceso. Ulanor se sometió a un exterminatus, pero el Mechanicus tenía otros planes para la tecnología orca. La guerra llegó a su fin y el imperio se salvó. El imperio se salvó, pero debido a la forma que quedó el imperio se buscó culpables por permitir esta guerra en primer lugar. Maestra del capítulo de los puños, Tain declaró a Vangoris como nuevo Lord de Terra y declaró la famosa decapitación, un periodo progresivo donde el imperio se recuperó, gozó cierta paz y cayó en un reinado del terror. Pero eso será historia para otra ocasión. Y miren nada más lo feliz que está. Los puños imperiales fueron completamente aniquilados y se necesitó la unión combinada de la mayoría de los capítulos sucesores para regresarlos. No sería hasta la última fundación, 10 milenios después, que los puños imperiales originales regresarían como primaris, pero la bestia aniquiló un capítulo de la primera fundación. Imposible. La Guardia de la Muerte se creó a partir de los marines veteranos de la guerra en primer lugar. Durante el conflicto había un inquisidor que respondía con el nombre de Veritus, pero resultó ser Kirill Sinderman, iterador de los Lobos Lunares y uno de los fundadores del credo imperial de la Inquisición, y quien separó la Inquisición en las primeras dos hordos, la Ordo Malleus, que se especializaba en la caza de demonios, y la Ordo Xenos, que se encargaría de los aliens. Antes de morir, Vulcan reveló que Rogal Dorn puede que siguiera con vida. Los puños imperiales no fueron los únicos que perecieron en el conflicto. Las hermanas de batalla, o al menos las que vinieron de voluntarias, también perecieron en el conflicto, y las que no, fueron resguardadas por las naves negras para atraer psíquicos humanos. Eldrad ayudó no solo en contra de los orcos, sino también para dar un mensaje en Terra y la ubicación de Vulcan. El final del conflicto se nos reveló que la humanidad y la raza Eldar estaban irrevocablemente entrelazadas, y que uno sin el otro no podían sobrevivir. El Mechanicus fingió destruir Ulanor para quedarse con su tecnología y lo recolocó transportándolo en otro lugar. Hoy día se le conoce con otro nombre, Armagedón. La guerra duró más o menos 20 años y casi destruyó el imperio. Durante el asedio de Terra, los orcos se burlaban en todos los canales humanos en sus idiomas órgicos y decían la bestia, soy la matanza, o señor que trae la matanza. Más tarde se reveló que esa frase en orco decía Mak Ur Traka. Esto nos da a entender que Ghazghkull tiene algo que ver con la bestia, o quizás no, quizás tal vez sea una coincidencia, la verdad, quién sabe. Espero que les haya gustado el video sobre la Guerra de la Bestia, un gran resumen que abarcó 12 novelas de la serie de la Bestia Surge. Me encantaría traer más eventos como estos, y lo haré, pero me estaré desviando de otros temas que ya están en producción. Si les gustó espero tu like, comentario y suscripción, pues así me motiva a seguir con este proyecto.
Sin más que decir, me despido. Nos vemos